Hoy hablaremos acerca del tejido óseo como parte del estudio de todo lo que es el sistema musculoesquelético. Al finalizar la clase, ustedes estarán en la capacidad de comprender las características histológicas y los elementos que componen al tejido óseo, células y matriz extracelular, su clasificación, sus propiedades y funciones. Además veremos procesos como la osificación, mineralización, crecimiento, remodelado y modelado óseo. En esta primera parte de la clase hablaremos sobre una breve introducción sobre el sistema musculoesquelético, sobre las características histológicas del tejido óseo y los elementos que la componen, sus células y su matriz extracelular. Hablaremos del periósteo y endósteo y brevemente la clasificación del tejido óseo. Debemos recordar que el sistema musculoesquelético está formado en primer lugar por el esqueleto. El esqueleto está formado principalmente por el tejido óseo, como vemos aquí, por cartílago, que forman los cartílagos costales del tórax, y por el tejido conectivo denso, modelado, que forma parte de las ligamentos, aponeurosis y tendones que van a unir al músculo al tejido óseo. Si a eso le agregamos todos los músculos que vemos y que forman parte del cuerpo, hablaremos entonces del sistema musculoesquelético que permite mantener nuestra posición, nuestra forma y por supuesto el movimiento de muchos órganos voluntarios e involuntarios. Hablaremos entonces en este apartado acerca de las características histológicas del tejido óseo. Debemos recordar que el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado, como vemos aquí. Dentro de los tejidos conectivos especializados que vimos en las clases anteriores, encontramos al tejido óseo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un grupo de tejidos que forman o que son tejidos conectivos especializados porque tienen características histológicas similares, es decir, tienen células y matriz extracelular, y esa estructura histológica pues le da la clasificación de tejido conectivo especializado. Debemos recordar que el tejido conectivo está formado por células y matriz extracelular, que sus células no tienen polaridad funcional, y en este caso del tejido óseo vamos a ver que tiene una abundante matriz extracelular calcificada o mineralizada, dura, y eso es una de las características que distingue al tejido óseo de otros tejidos conectivos. En este sentido, está formado por una matriz extracelular orgánica que se llama amorfa o fundamental y figurada, y una inorgánica que es la que le da la dureza al tejido conectivo. Posee también una capa de tejido conectivo propiamente dicho que recubre al tejido óseo, que se llama periósteo, y internamente endoósteo. El tejido óseo tiene terminaciones nerviosas, tiene algunos vasos sanguíneos en su interior, y vamos a ver que tiene un origen mesodérmico y ectomesenquimático en el caso de tejidos o del tejido óseo que forma la cabeza y el cuello. ¿Cuáles son los métodos histológicos para preparar el tejido óseo? Como vimos en la clase de técnica histológica, una vez obtenida la muestra y fijada, hay dos tipos distintos de técnicas para preparar el tejido óseo: el desgaste y la descalcificación. Fíjense que la técnica de desgaste consiste básicamente en desgastar, como el nombre lo dice, la superficie del tejido óseo, como vemos aquí, con unas lijas hasta que tenga un grosor muy delgado y pueda verse al microscopio óptico de luz clara. Estos tejidos pueden verse al seco o pueden impregnarse con colorantes como el violeta de Dalia, y se llama impregnación porque al no haber tejido orgánico o vivo, pues no hay afinidad de tinción o coloración,
Simplemente el violeta de Dalia ocupa todos los espacios vacíos que hay dentro del tejido óseo, porque recuerden que con la técnica de desgaste solo podemos ver la estructura mineral y no orgánica de este tejido. La descalcificación consiste en colocar estos fragmentos de tejido óseo en sustancias ácidas o quelantes que las van a desmineralizar o descalcificar y posteriormente se van a cortar en pequeños trocitos o cortes muy pequeños que van a ser coloreados principalmente con la técnica de hematoxilina y eosina. En la técnica de descalcificación, por lo tanto, se elimina todo el componente inorgánico o mineral del tejido y se preserva el componente orgánico o las células que conforman al tejido óseo. Hay una técnica que vamos a ver aquí que consiste en autorradiografía, en donde se colocan sustancias o isótopos, se impregna el tejido desgastado con algunos isótopos, luego se toma una radiografía y se verá toda la estructura orgánica, inorgánica de ese tejido óseo. Muy importante, la autorradiografía es una variante de la técnica de desgaste y por lo tanto solo vamos a poder observar esa estructura mineral o inorgánica que forma parte del tejido óseo. Ahora veremos cuál es la estructura histológica, cómo está conformada la estructura histológica del tejido óseo. Como vimos, hay una matriz extracelular que está formada por una sustancia orgánica, que son proteínas principalmente, y una sustancia inorgánica que le da la dureza al hueso, formada por sales minerales. Y se llama, recuerden, matriz extracelular porque está rodeando a las células que forman al tejido óseo. Fíjense que esa sustancia orgánica es muy eosinófila o rosada, como vemos en este corte histológico. ¿Cómo está formada? Bueno, está formada, como les dije, por una materia orgánica formada principalmente por proteínas que forman el 35% de todo el componente del hueso o de la matriz extracelular. La sustancia amorfa o figurada está formada por proteínas, principalmente glucosaminoglucanos y agua, que forman el 10% de todo el componente mineral. El glucosaminoglucano no sulfatado más común es el hialuronano, mientras que los sulfatados, el más común es el condroitín 6 y 3 sulfato. Se organizan igual como vimos en el tejido conectivo, un filamento proteico y alrededor de él los glucosaminoglucanos sulfatados, que en este caso es condroitín 3 y 6 sulfato principalmente. El otro porcentaje de esa matriz orgánica está formada principalmente por glucoproteínas adhesivas, al igual que el resto del tejido conectivo. Fíjense que tenemos la osteonectina, que permite la unión de unos cristales minerales que vamos a ver más adelante, que se llaman hidroxiapatita, con las células del tejido óseo, como son osteoblastos y osteocitos. Tenemos la osteopontina, que participa en el proceso de calcificación o mineralización del tejido óseo. La osteocalcina, que también participa en ese proceso de mineralización o calcificación del tejido óseo. Y la cialoproteína ósea, que permite también la unión de las células del tejido óseo al componente inorgánico o mineral que forman estos cristales que se llaman hidroxiapatita. La matriz orgánica figurada está formada en el 90% o casi exclusivamente por fibras de colágeno tipo 1. Recuerden que ya vimos en el tejido conectivo que ellas provienen de ciertas células, en este caso de las células del tejido óseo, y que hay diferentes tipos de colágeno. El colágeno tipo 1, que es el que también abunda en el tejido conectivo propiamente dicho, es el más frecuente o el que encontramos con más frecuencia
en el tejido óseo. La matriz inorgánica, que forma parte del 65% de toda la matriz del tejido óseo, está formado por fosfato de calcio amorfo, es decir, sin forma, pero también principalmente por estos cristales de fosfato de calcio que forman estructuras, como su nombre lo dice, cristalinas, en forma de hidroxiapatita. Y vamos a ver que esta forma de hidroxiapatita es típica en la mayoría de los tejidos mineralizados, como puede ser el esmalte del diente y la dentina. Además, podemos encontrar otros iones como el magnesio, el sodio, el potasio, carbonatos, zinc, entre otros. Y fíjense la forma del cristal de hidroxiapatita. Tiene una forma cilíndrica o rectangular, vista de forma tridimensional. Fíjense esta forma que es hexagonal. Y aquí la vemos una forma un poco más cilíndrica. Así, básicamente, se forman los cristales de hidroxiapatita. Una celda unitaria se va formando con diferentes celdas apiladas y van a formar un cristal perfecto de hidroxiapatita. Fíjense aquí los cristales de hidroxiapatita del tejido óseo que se ordenan paralelos unos al lado del otro, formando estructuras muy organizadas y muy duras de tejido óseo. Y entre ellas podemos ver estos componentes de materia orgánica. Entonces aquí vemos la materia orgánica entre los cristales de hidroxiapatita, que son estos que se ordenan paralelos uno al otro. Ahora hablaremos de las células que forman parte del tejido óseo. Y vamos a empezar hablando de una célula que son las células osteoprogenitoras, que son unas células madres unipotenciales que van a dar origen a todas las células del tejido óseo. ¿Por qué son células madre? Como ya vimos en el tejido conectivo, porque esta célula progenitora es capaz de dividirse y formar un preosteoblasto, y la siguiente célula hija o la otra célula hija va a seguir siendo una célula osteoprogenitora, es decir, que es capaz de dividirse y mantener su existencia. ¿De dónde provienen esas células osteoprogenitoras? De las células madres mesenquimáticas indiferenciadas del tejido conectivo. Esas células madres se diferencian en células madres osteoprogenitoras unipotenciales porque solo van a dar origen a tejidos óseos, mientras que la célula madre mesenquimal, como vimos, es pluripotencial porque puede dar origen a diferentes células del tejido conectivo y del sistema muscular. Esa célula madre se transforma en un preosteoblasto que se va a madurar y va a formar a un osteoblasto, que es la célula típica del tejido conectivo. Fíjense que estas células osteoprogenitoras generalmente están rodeando al tejido conectivo. Fíjense que esta es una trabécula de tejido conectivo muy rosada o eosinófila, y alrededor, en el círculo de color amarillo, vemos estas células que a mayor aumento son células fusiformes, alargadas, algunas estelares o estrelladas, que representan células madres unipotenciales del tejido óseo llamadas células osteoprogenitoras. Entonces, estas células provienen de células madres mesenquimáticas indiferenciadas pluripotenciales del tejido conectivo. Es una célula madre unipotencial, es capaz de diferenciarse en osteoblastos y a la vez, como vimos, mantener su existencia, y es abundante en el tejido conectivo que está rodeando la superficie externa del hueso, que se llama periósteo, y la superficie interna, que se llama endoósteo. Veamos la primera o una de las más importantes células del tejido conectivo, que es el osteoblasto. Como ya vimos, el osteoblasto surge básicamente de esa célula madre osteoprogenitora
que se va a transformar en preosteoblastos que van a madurar en osteoblastos ya con capacidad de síntesis. Los osteoblastos generalmente se ubican, como vemos aquí, en la superficie del tejido óseo y tienen esta forma cúbica que simula un epitelio cúbico simple que está rodeando al tejido óseo. Son células óseas, pero que parecieran, vistas al microscopio, como células epiteliales cúbicas simples que rodean a las trabéculas de tejido óseo. Miren aquí estas células que vemos cúbicas, que son los osteoblastos, y por debajo vemos al tejido óseo. Como vemos en esta foto, tienen desarrollado el aparato de Golgi, que es este que vemos aquí, y gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque la principal función del osteoblasto es ser una célula de síntesis, o que va a sintetizar y segregar proteínas. ¿Qué proteínas? Las fibras de colágeno tipo 1 y las proteínas que forman la sustancia fundamental del tejido óseo. Es decir, que es una célula similar al fibroblasto, pero en el tejido conectivo. Y fíjense cómo vemos al microscopio electrónico estas células. Esto que vemos aquí es el retículo endoplasmático rugoso, que hay abundante retículo endoplasmático rugoso. Estos cuerpos redondos son las mitocondrias, y fíjense cómo vemos gran cantidad de vesículas blancas o electrolúcidas al microscopio básicamente electrónico, que son las vesículas matriciales, que no son más que vesículas donde se acumulan las proteínas que luego van a ser liberados al medio extracelular a través de exocitosis. Vean estos osteoblastos, básicamente todo esto que vemos es la trabécula de tejido óseo, y fíjense cómo vemos estos osteoblastos de forma cúbica produciendo proteínas. Básicamente primero producen una matriz osteoide que luego se mineraliza en la superficie de la trabécula ósea. Miren un mayor aumento, como vemos estos osteoblastos de forma cúbica con un citoplasma intensamente basófilo por la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que poseen, núcleos también intensamente basófilos en la superficie de la trabécula ósea. Entonces, para resumir, ¿de dónde provienen los osteoblastos? De las células osteoprogenitoras, específicamente de preosteoblastos. Tienen dentro de su citoplasma abundante retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias y también vesículas matriciales que contienen las proteínas que va a segregar a través de exocitosis. ¿Qué tienen además? Son las células encargadas de sintetizar toda la matriz inorgánica, es decir, las glucoproteínas, el colágeno tipo 1 y los glucosaminoglucanos. Además, esas vesículas matriciales también participan en el proceso de mineralización del hueso, porque vamos a ver más adelante en la segunda parte del tejido óseo que contienen enzimas que van a contribuir al proceso de mineralización del tejido óseo. Vamos a ver también que estas células en su ciclo vital se pueden transformar en células de recubrimiento óseo cuando ya no sintetizan proteínas y participan en el proceso de reabsorción ósea, estimulándola o inhibiéndola. Vamos a ver ahora unas células muy importantes que se llaman osteocitos y que son realmente las células que le van a dar vitalidad a el tejido óseo. Son estas células que les estoy marcando que se encuentran dentro del tejido óseo en su interior. ¿Y qué sucede? ¿De dónde provienen? De osteoblastos. De estos osteoblastos que quedan atrapados dentro del tejido óseo durante el proceso de secreción de proteínas y mineralización. Entonces, los osteocitos no son más que osteoblastos que quedan atrapados
dentro del tejido óseo durante su secreción o su síntesis. Entonces, fíjense, estos que vemos aquí son los osteocitos dentro del tejido óseo y ellos quedan atrapados. Fíjense cómo la célula produce esta matriz osteoide y comienza a rodear a aquellos osteoblastos que no se rodean rápidamente o que no se mueven rápidamente hacia la superficie. Fíjense que es una célula estrellada, tiene largas prolongaciones como esta que vemos aquí, que están dentro de canales que llamamos sistema canalicular de nutrición o canalículos óseos. Y ya vamos a ver su función. Tienen un núcleo redondo en el centro, como vemos aquí, y poca cantidad de organelos intracelulares. Vamos a ver al microscopio electrónico. Fíjense, este es el osteocito con sus prolongaciones que se introducen dentro de canales que están excavados dentro de esa matriz dura ósea del tejido. Tenemos un núcleo muy grande, redondo. Tenemos poca cantidad de organelos en el citoplasma. Y fíjense cómo ellos están alojados dentro de una cavidad en forma de semilla de melón excavada dentro de esa matriz ósea, que es este espacio que vemos aquí, que se llama laguna o osteoplasto. Recuerden que estamos hablando de un tejido óseo duro. Entonces, dentro de ese tejido óseo está excavada un huequito, digámoslo así, o una estructura en forma de semilla de melón que aloja a cada uno de los osteocitos, y unos túneles como este que alojan a la prolongación de ese osteocito. Esto que vemos aquí es un osteocito dentro del tejido óseo, y el espacio blanco alrededor es la laguna ósea. Veámoslo a mayor aumento. Aquí está el osteocito con su laguna, que es el espacio blanco excavado que está rodeando a la célula. Aquí lo vemos teñido o coloreado en una técnica por desgaste, impregnado con violeta de Dalia, y si bien no vemos la célula, podemos observar la gran cantidad de lagunas de osteocitos que se impregnan con el violeta de Dalia, porque recuerden que el osteocito que estaba adentro desaparece por la técnica o por la preparación y solo queda un espacio vacío que va a alojar a este colorante. Entonces, ¿de dónde provienen los osteocitos? De osteoblastos que, una vez producida la matriz extracelular, quedan atrapados dentro de ella. Están alojados dentro de lagunas u osteoplastos. Poseen largas prolongaciones que se introducen dentro de canalículos o túneles que se llaman sistema canalicular de nutrición. Poseen pocas organelas porque ya los osteocitos pierden su capacidad de producir proteínas, a diferencia de los osteoblastos, y son las células que, por estar dentro del tejido óseo, le van a dar vitalidad a este tejido. Fíjense bien cuál es la función del sistema canalicular de nutrición antes de empezar a hablar de las células de recubrimiento óseo. La mayoría de los vasos sanguíneos se encuentran en la superficie externa del hueso, aquí, en una capa que llamamos periósteo. Ahora, ¿cómo van a atravesar las sustancias nutritivas, principalmente el oxígeno, que necesitan los osteocitos para poder vivir? A través del sistema canalicular de nutrición. Vamos a ver que a través de este sistema fluyen las sustancias nutritivas de un osteocito a otro hasta llegar a los osteocitos más profundos. También vamos a ver que vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos dentro del tejido óseo, y de esta forma va a fluir todas las sustancias nutritivas que requieren estas células para poder sobrevivir dentro de una matriz dura dentro de la cual están atrapadas. Y también las sustancias de desecho, como el CO2, van a viajar a través de este sistema canalicular de nutrición y van a salir
fuera del tejido para ser mineralizada. De ahí la importancia de esa forma de las células. Ahora bien, ¿de dónde provienen estas células de recubrimiento óseo, que son las próximas que vamos a estudiar? No son más que osteoblastos que han perdido su capacidad, no la han perdido, pero que no son activos sintéticamente, es decir, que son células que se encuentran inactivas o osteoblastos inactivos, que luego pueden regresar y formarse y transformarse en osteoblastos activos sintéticamente, en el caso de procesos como remodelado óseo, modelado, síntesis de tejido óseo o de fracturas del tejido óseo. Entonces fíjense cómo el osteoblasto puede pasar a una fase inactiva y se transforma en una célula de recubrimiento óseo que luego puede volver a transformarse en un osteoblasto. Son estas células que vemos aquí, planas o alargadas, que van a recubrir a la superficie de las trabéculas óseas. Miren cómo la vemos aquí en esta foto de microscopía electrónica de transmisión. Son células ausadas o muy alargadas que van a recubrir a la matriz ósea que se encuentra por debajo de ella. Miren aquí estas células señaladas con la flecha, que son las células que forman parte de la matriz o de la superficie ósea, y en este caso son células de recubrimiento óseo, osteoblastos inactivos. Entonces, ¿de dónde provienen estas células de recubrimiento óseo? Son células o osteoblastos inactivos, son células planas que recubren las superficies externas e internas del tejido óseo y participan en el proceso de remodelado, es decir, en la posición y remodelado óseo. ¿Por qué? Porque estas células van a transmitir la información que le dan los osteocitos. Fíjense que si nos regresamos a esta imagen, vamos a ver que los osteocitos también están fuertemente conectados a las células de recubrimiento óseo y ellos le transmiten la información para que se produzca hueso, es decir, para que las células de recubrimiento óseo se transformen en osteoblastos y comiencen a producir tejido óseo, y como vamos a ver más adelante, también pueden estimular la reabsorción del tejido óseo. Vamos a hablar de la última célula importante del tejido óseo, que son los osteoclastos. Es la única célula del tejido óseo que no derivan de las células osteoprogenitoras, sino que, como vemos aquí, ella deriva directamente de la célula madre hematopoyética, que es esta que vemos aquí, que sale del torrente sanguíneo y una vez fuera de él se va a transformar en preosteoclastos. Varios preosteoclastos se van a unir para formar una célula gigante multinucleada típica de un osteoclasto activo, como este que observamos aquí, que es una célula muy grande con gran cantidad de núcleos. Y esta célula forma parte, al igual que el macrófago, como vimos, del sistema fagocítico mononuclear. Miren, aquí vemos un ejemplo de un gran osteoclasto en la superficie externa del tejido óseo, y vamos a ver que esta célula tiene función de reabsorber el tejido óseo. Miren aquí, esta foto está muy bonita, es ilustrativa de lo que es el osteoclasto, una célula muy grande, miren, con gran cantidad de núcleos, que tiene una superficie que no es, o la superficie que va o que está pegada al tejido óseo no es completamente lisa o recta, sino que tienen estas vellosidades o este borde que llamamos en cepillo, que le aumenta la superficie de contacto del osteoblasto al hueso, facilitando la reabsorción del tejido óseo. Entre el osteoclasto y el hueso, que es este que vemos de color azul, hay un espacio blanco, que es este. A ese espacio lo llamamos laguna de Hodge.
Y fíjense cómo quedan los extremos completamente sellados. Se forma un espacio o una laguna de Hodgkin completamente sellada del medio externo. Además de eso, esta célula posee gran cantidad de estos organelos que son los lisosomas, que como vimos también son abundantes en los macrófagos y que forman parte del aparato digestivo de la célula, porque recordemos que estos osteoclastos tienen la función de reabsorber el tejido óseo y también posee vesículas como estas blancas matriciales que van a liberar hacia el tejido óseo algunas enzimas encargadas del proceso de la reabsorción ósea. Fíjense aquí, esta célula es un osteoclasto con varios núcleos con gran cantidad de lisosomas, que son estos que vemos de color negro u oscuro. Y miren aquí un hermoso osteoclasto. Fíjense que tiene forma grande con varias cantidades de núcleos o multinucleados. Fíjense que la superficie que está pegada al tejido óseo no es completamente lisa, sino tiene vellosidades. Tenemos a la laguna de Hodgkin. Fíjense cómo se está produciendo la reabsorción del tejido óseo y una gran cantidad de lisosomas en su interior. Entonces, los osteoclastos provienen de una célula madre común del sistema fagocítico mononuclear, una célula madre que se diferencia en preosteoclastos. Luego varios preosteoclastos se van a fusionar y van a formar a los osteoclastos ya maduros. Son células gigantes, multinucleadas, con abundante lisosoma, y recuerden que su principal función es la reabsorción del tejido óseo. Entonces, para repasar, las células que están en su superficie o en la superficie de estas trabéculas óseas que observamos, que forman un epitelio o que se asemejan a un epitelio cúbico simple, son los osteoblastos. Las células que están en su interior son los osteocitos, y las células que están alrededor de esa matriz de tejido óseo o esas trabéculas son las células osteoprogenitoras. Ahora hablaremos de qué es el periósteo y el endósteo. Ya vimos que el periósteo, o ya les expliqué someramente, es esta fracción de tejido conectivo que vemos aquí, que va a recubrir a la superficie externa del tejido óseo, mientras que el endósteo va a recubrir a la superficie interna del tejido óseo, principalmente de los huesos largos. Miren aquí una mandíbula. Vemos el periósteo, que es esto que vemos aquí, que es la capa de tejido conectivo que va a recubrir al tejido óseo, y en su parte interna deberíamos ver al endósteo. Ahora bien, fíjense aquí vemos tejido óseo, que es todo esto. Vemos la superficie externa recubierta por el periósteo y la superficie interna recubierta por el endósteo. Ahora bien, ¿cuál es la función de ese tejido conectivo? Vamos a ver que ese tejido conectivo, que forma parte del periósteo y el endósteo, van a contener gran cantidad de vasos sanguíneos y fibras nerviosas que van a ayudar a nutrir y a inervar a el tejido óseo que está por debajo de él. Además, él es rico en células osteoprogenitoras y por lo tanto va a contribuir al crecimiento del tejido óseo y a la reparación. ¿Por qué? Porque si se necesita que aumente el volumen de tejido óseo, pues las células osteoprogenitoras que están dentro de este periósteo pueden transformarse en osteoblastos y producir tejido óseo nuevo. Entonces, esas son las principales funciones
tanto del periósteo como del endósteo. Con esto hemos terminado la primera parte de nuestra clase de tejido óseo con este poema de Pablo Neruda que dice: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Muchas gracias por su atención.